Así que vamos a estar conversando con Segundo Carafi, que es director del Centro de Estudios Juegos del Sur, quien también está colaborando y trabajando arduamente como referente del NOS, y quien también es uno de los jóvenes más activos de lo que es un espacio referente de la derecha, en términos generales este término, le haremos alguna precisión, y todos saben que es también asesor y colaborador de Gómez Centurión. Así que es realmente una persona que tiene mucho para aportar y darnos el día de hoy. Respecto a los armados políticos, respecto a lo que es la situación política de Argentina, no vamos a entrar en cuestiones de se han violado las libertades en Argentina, porque de esto ya se ha dicho un montón. Vamos a entrar en cuestiones que son trascendentales. En efecto, segundo, la primera pregunta para vos hoy día es, ¿cuál es la situación real de la oposición política que hay? ¿Cuál es la verdadera oposición? ¿Y dónde se encuentran en este momento los espacios más reaccionarios al gobierno de turno? Bueno, a ver, yo creo que acá hay que diferenciar en quien realmente es oposición o quien dice ser y se autopercibe o como oposición. Y a la vez, hay que hacer una diferencia entre, o mejor dicho, habría que definir específicamente qué es oposición. Y voy a empezar por ahí. Si uno entiende la oposición con un grupo contrario al gobierno de turno, pero un grupo con cierto nivel de poder político o influencia política en la práctica por el sistema en el que vivimos, la oposición son todos los partidos no aliados que hoy forman parte del poder legislativo, ¿no? Digamos, no aliados al kirchnerismo explícitamente, al menos. Serían Cambiemos, qué sé yo, la Bani, algunas cosas está aliado o no. Digo, la izquierda. Pero eso si nos circunscribimos a una definición de oposición, digamos, metiéndonos exclusivamente en lo que es el sistema político. Ahora bien, nosotros sabemos que en este mundo siglo XXI, la oposición, o al menos así la concibo yo, no se circunscribe únicamente a la oposición en el Congreso de la Nación, en el Poder Legislativo. Digo en el Poder Legislativo porque el Poder Ejecutivo tiene un solo color político y porque el Poder Judicial, en teoría, no tiene color político, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el baile, ¿no? Digamos, ahí es donde parecen, donde se abre el juego para un montón de espacios o personas de influencia que no necesariamente tienen representación en el Congreso de la Nación. Y ahí esos grupos se mezclan, o esos grupos opositores al gobierno, digamos, se mezclan con esta otro tipo de oposición, o además oposición en el Poder Legislativo. Entonces, uno si piensa en la oposición, que diría, bueno, el primero de la oposición es Cambiemos, porque, digamos, claramente compitieron contra ellos en las elecciones presidenciales, en teoría van a volver a competir en las elecciones legislativas de 2021, con lo cual el primer grupo opositor que encontraríamos es Cambiemos. Ahora voy a entrar en qué pasa con Cambiemos y si es realmente opositor o no. Después diría, bueno, ¿quién fue la tercera fuerza? Bueno, la tercera fuerza fue la Baña. El grupo de la Baña tiene 3, 4, 5 diputados, es oposición. La izquierda, Gómez Centurión, Espert, y hoy se suman, de vuelta saliendo de esto perdón, Gómez Centurión y Espert sin representación en el Congreso, la izquierda y la Baña sí, y además se suma algún que otro espacio de más liberal que hoy está intentando construir partido y no tiene representación en el Congreso, y además de no tenerla, tampoco se presentó el año pasado en las elecciones presidenciales, como podría ser un López Murphy o el armado que está intentando hacer Unidos y demás. Pero nosotros diríamos que todos esos que son contrarios al gobierno actual serían oposición. Ahora bien, eso es siguiendo, digamos, alguien que muy ajeno a la realidad y que lo que hace es decir, bueno, a ver, miro las elecciones pasadas y miro quiénes tienen esperanzas de ser oposición en las próximas elecciones, y con eso armo una ensalada que se llama oposición. Yo digo, bueno, eso sirve para hacer un análisis así por arriba, la tomo, es oposición. Pero, digo, vamos a los hechos. A mí me gustaría, o lo que yo entiendo como oposición, es una oposición que se le oponga, digamos, al gobierno de turno, sea cual sea de Cambiemos, o sea de kirchnerismo, o sea de derecha, o sea de izquierda, digamos, el que sea, que se le oponga, no necesariamente en todo, porque la gobernabilidad es importante y uno no puede estar poniendo palos en la rueda, pero en
digamos, también hay ciertos límites a lo que se llama la gobernabilidad, pues si no, con la excusa de la gobernabilidad, el Congreso es una escribanía, ¿no? Entonces digo, yo me pregunto, Cambiemos, vamos a poner Cambiemos, que fue el primer opositor, ¿no? Por ser la mayoría, la primera minoría o la minoría más grande el año pasado. ¿Es oposición? Y mira, yo miro en Cambiemos una cantidad de dirigentes con ideas totalmente diferentes que desde en ciertos momentos se manejan de forma muy, muy corporativa y en ciertos momentos cada uno dice lo que quiere. La tenés a Lipovetsky votando ley de alquileres y lo tenés a Patricia Bullrich jugando a ser liberal, y en otros momentos los tenés a todos unidos levantando la mano en el Congreso para votar sesiones virtuales o para señalar con el dedo a quien desde el día 1 dice esta cuarentena no sirve. O los tenés a todos solidarizándose cuando hoy los productores agropecuarios, en total uso de su libertad, le dicen a Carlos Heller, así que vos querés venirnos a meternos un impuesto más de todos los que nos metés, yo, ¿sabes qué? Saco las cuentas de tu banco, haciendo uso absoluto de mi libertad de decidir en cuál banco quiero tener una cuenta. ¿Y qué sale a hacer Cambiemos, por ejemplo, como hizo Waldo Wolf hoy en el Congreso? Waldo Wolf, que es de los más opositores de Cambiemos, digo, no es Lipovetsky, no es de los que llaman al diálogo, es de los opositores en serio. Sale y dice, me solidarizo. O Rodríguez Larreta, el jefe de la oposición en la práctica, solidarizándose con Massa por supuestas amenazas de muerte tras haber agarrado a 50 diputados de Cambiemos y ponerles ausente cuando estaban presentes ahí. Entonces digo, Cambiemos, ¿es oposición o no es oposición? Lo que yo veo es que Cambiemos corre detrás de las encuestas. Es funcional al gobierno nacional cuando las papas queman en una pandemia donde nadie sabe qué va a pasar, donde la cuarentena parece ser la solución y qué sé yo, entonces votamos cerrar el Congreso, votamos sesiones virtuales, señalamos con el dedo a los que dicen que la cuarentena está mal, subimos todo el arco político de Cambiemos, foto, me quedo en casa, apoyemos al gobierno, el tuit del expresidente diciéndole que apoya incondicionalmente lo que está haciendo el actual presidente, el jefe de la bancada radical, miembro de Cambiemos, diciendo que el presidente es el comandante en esta pelea, hasta que se dieron cuenta que fueron funcionales a un gobierno con inspiraciones o deseos autoritarios, y de golpe se quisieron llevar una empresa grande que se llamaba Vicentín, y la gente empezó a decirle no solo al gobierno, sino a Cambiemos, muchachos, digan algo, y de golpe la empezamos a ver a Patricia Bullrich en las marchas, y Cambiemos se acordó de que tenía que ser oposición. Entonces por eso yo digo que Cambiemos sigue corriendo tras las encuestas, es decir, sigue haciendo lo que hizo siempre, ¿no? Entonces yo no sé si Cambiemos está en oposición, yo no puedo decir que Cambiemos es una oposición si algunos son oposición y otros son funcionales al gobierno. Yo no puedo decir que Cambiemos es oposición si son oposición en la chiquita, pero en la grande, en la que le sirve al gobierno, son funcionales. Si cuando hay que ir a señalar de vuelta con el dedo a los que no cumplen la cuarentena, los señalamos con el dedo, pero nos hacemos los enojados en el Congreso cuando no nos ponen en presente, estando sentados ahí, cuando el proyecto de sesiones virtuales es de Cambiemos. O sea, digamos, el primero en cerrar el Congreso es Cambiemos. Entonces digo, muchachos, digamos las cosas como son. Ustedes negociaron con el enemigo y el enemigo se los quiere llevar puestos. Yo interpreto que son el enemigo. Interpreto que aunque sean oposición en determinado momento, lamentablemente por haber sido funcionales con alguien que te va a agarrar cuando necesitas ser funcional y te va a usar cuando te necesita, pasar por arriba, como puede haber sido la situación del Congreso, a mí no me hace muy oposición. Yo siempre cuento algo muy gracioso que muestra un poco la decadencia de la clase política argentina. Cambiemos, los diputados de Cambiemos se acordaron de que había una puerta principal en el Congreso que daba a la Plaza Rivadavia el día que estaban presentes ahí en la sesión y Massa no les ponía presente y de golpe tenían 100, 150, 200 personas aplaudiéndolos en la puerta. Los tipos por primera vez en 10 años salieron por la puerta principal del Congreso.
porque tenían 150 tipos que los iban a aplaudir y querían quedar como los héroes que estaban haciendo frente a un gobierno absolutamente totalitario, cuando lo que están haciendo en realidad es ser totalmente condescendientes. Con lo cual yo de oposición, Cambiemos, para mí son socios en las sombras, se pegan en las cámaras y se abrazan en las sombras. Yo lo tengo muy claro, son socios del mismo sistema, el sistema es funcional a ambos, el sistema se mantiene por ambos, y yo creo que esa es la famosa carta política con la que tenemos que terminar. Corto sobre el resto de las oposiciones que podían haber. La Baña es generalmente aliado, excepto cuando el kirchnerismo se pasa de totalitarismo, digamos, pero no lo considero oposición. Del Caño es una oposición o la izquierda es una oposición muy débil. Históricamente la izquierda nunca ha tenido mucho más de 3, 4, 5 diputados en el Congreso, y son oposición y son alianza según sea la ley, pero vamos a considerarlos una oposición muy débil, con ideas totalmente contrarias a las nuestras, estamos de acuerdo, ¿no? Después viene Gómez Centurión. Bueno, Gómez Centurión yo sí creo que es oposición. Ahora bien, a Gómez Centurión, después Espert y Unidos, tienen el problema de no tener representación en el Congreso de la Nación, con lo cual son una oposición muchísimo más débil, y son una oposición en construcción y una oposición en potencia, por así decir, pensando en las elecciones del año que viene. Porque si bien Gómez Centurión y Espert se presentaron el año pasado, como te digo, no tienen presencia en el Congreso, con lo cual su oposición se va a circunscribir a las redes sociales, que es lo que depende de ellos, y a los medios de comunicación que los inviten, que ya no depende de ellos, donde Espert generalmente tiene mucho más espacio, es un candidato de los medios muchas veces, o más amigable para los medios, y Gómez Centurión claramente no es un candidato amigable para los medios, es totalmente ocultado, lo vimos en la campaña electoral del año pasado, donde había pasado las PASO y el diario Clarín sacaba la tapa del diario con Macri, Alberto Fernández, La Baña, Del Caño y Espert. Y yo gritaba de Gómez Centurión que no solo había pasado las pasos, sino que le había ganado a Espert. Con lo cual, digamos, claramente a los medios no le funcionaron Gómez Centurión, con lo cual es una posición muy que se hace de abajo, y hasta que no logremos el año que viene tener representación en el Congreso, va a ser difícil instalarla. Espert está en una situación similar, con más ayuda de los medios, y después estará Unidos, López Murphy y demás, que claramente van a ser mucho más difícil que se instalen como oposición, porque no han estado en las elecciones del año pasado y es todavía toda una promesa de estar en las próximas elecciones. Con lo cual, en resumen, yo diría, sí, Cambiemos parece ser la oposición, pero la verdad que en el juego político, o son parte del juego político y no parecen ser muy oposición, y después tenés a una derecha y a un liberalismo intentando serlo, pero con la salvedad de que no tienen representación en el Congreso, con lo cual podríamos decir que en el Congreso hay poca o nula oposición real. Hay algún que otro diputado de Cambiemos que se salva, pero digamos que en líneas generales el partido se está manejando no como una oposición. Yo no compro estos armados de liberales dentro de Cambiemos o de derechistas dentro de Cambiemos, no me los creo. No me los creo porque yo estuve en Cambiemos y yo sé que son un partido absolutamente verticalista, y no creo que ahora vayan a hacer otra cosa, sinceramente. Yo creo que lo que están haciendo es una estrategia electoral para contener votantes y para sacar votantes, digamos, de otros espacios, como podrían ser por el liberalismo, por Espert, y por la derecha, por Gómez Centurión. Pero realmente no les compro que... A mí me dicen, no, es que las jóvenes republicanos, me dicen, no, los respeto mucho, conozco mucha gente ahí con la mejor honestidad y con la mejor voluntad. No, es que en las bases somos todos de derecha. Sí, loco, pero te domina Patricia Bullrich. Digo, o sea, no conocés Cambiemos, o sea, no te quiero, viste, arruinar el cuento, pero es cuestión de conocer la historia de Cambiemos y cómo se maneja Cambiemos. Entonces, nada, yo, digamos, creo que Cambiemos no es una oposición real, creo que es funcional a este sistema, creo que son socios en este sistema, y es que este es el sistema con el cual debemos terminar. Coincido con tu análisis, e incluso creo y lo veo, al menos en mi función y en mi trabajo que realizamos en el día a día, que muchas veces termina siendo mucho más opositor al gobierno actual, dada la realidad y la coyuntura política, como bien has descrito, termina siendo mucho más opositor de repente un influencer en las redes sociales que algunos diputados pagos por el propio Senado, digamos, el propio Congreso. Pensemos muchas veces, y tomo justamente este ejemplo que ya te adelantaste de Wolf, que yo creo que fue un caso paradigmático, donde muchos decían, hay una suerte de derecha dentro de Cambiemos. Yo particularmente lo único que rescato y humilde apreciación sería en todo caso Francisco Sánchez, que ha demostrado tener cierta valentía en temas muy complicados, y tengo un gran respeto también en la cuestión personal, más allá de los políticos, que tenemos bastantes coincidencias, pero Wolf demostró lo que es. De hecho, hoy es más opositor alguien como Danan, con toda la influencia que puede llegar a tener,
que la mitad de la bancada de Cambiemos. Y es una realidad que tenemos que enfrentar, digamos. Sí, claro. Pero también veo que hay como una tentación de querer mostrar que muchos influencers, entre comillas, de derecha, terminan más de una vez con un discurso de Salvemos la República, y ya vimos lo que fue esta experiencia del 2015-2019, con la excusa de Salvemos la República, más que Cambiemos fue Continuemos. ¿Cuál es tu visión respecto a este auge de influencers de derecha que en más de una ocasión han terminado legitimando a Cambiemos, que incluso llegan a decir que hay que trabajar en la unión y construir junto a Cambiemos? Bueno, yo creo que tocas varios temas. Coincido con vos, vamos a ver los influencers, coincido con vos en tu apreciación del diputado Sánchez. Personalmente creo que tiene poca vida dentro de Cambiemos por un simple hecho de que Cambiemos no lo va a tolerar, o él va a tener que adaptarse a Cambiemos, y ojalá que no, porque honestamente le creo en sus ideas y en sus valores. Pero bueno, una mención aparte sobre el diputado Sánchez. Con respecto a los influencers, bueno, yo te respondía sobre oposición a niveles partidarios. Es verdad que después en las redes sociales especialmente, cada vez más en los medios de comunicación, también se hace oposición fuera de los canales institucionales, vamos a decir, como es un partido político. Ahora, acá uno tiene que entender que uno vive en el sistema que vive y, digamos, son las reglas del juego. Uno puede intentar cambiar ese sistema, puede estar de acuerdo con ese sistema, pero lo que está claro es que mientras el sistema rija, uno tiene que adaptarse al sistema si quiere participar, o ser directamente opositor al sistema, intentar cambiarlo, voltearlo, lo que sea, pero no va a jugar nunca dentro del sistema. Entonces, por eso yo respondía sobre los opositores a nivel institucional, partidario, político. Ahora bien, es verdad que por las redes sociales se genera influencia independientemente de los partidos políticos, y ahí empezamos a hablar de los influencers. Voy a preguntar sobre los influencers que parecen ser de derecha, o parecen ser liberales, o parecen ser opositores, y terminan, cuando las papas queman y cuando pasan que Massa le pone ausente a 40, 50, 60 diputados que estaban ahí sentados, se acuerdan de la República y les entra el miedo de Venezuela y todas esas cosas, y entonces dicen, bueno, vamos todos unidos en 2021. Yo creo que están engrietados, absolutamente, han caído en el discurso de la grieta. Y yo no caigo en el discurso de la grieta. Mirá, Horacio, yo no tengo nada que ocultar. Yo estuve más tiempo, más años de mi vida en Cambiemos que en cualquier otro lado. Yo desde los 15 años hasta los 18, 19 estuve en el PRO, en Cambiemos. Y me fui cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, que era justamente esto de usar la grieta como estrategia, entre otras cosas, ¿no? El aborto, la ideología de género, la política económica, que puede ser peor o mejor, pero tampoco era lo que se decía, digo, mil cosas, pero entre otras cosas, se usaba la grieta como herramienta de estrategia política para las elecciones en 2017 y en 2019. Yo cuando me voy apenas pasan las elecciones de 2017 porque por lo que vi en esa campaña. Los que venían a cerrar la grieta la promovieron. Y la promovieron y la usaron políticamente. Y el problema es que hoy la siguen promoviendo. Entonces, ellos nos trajeron a este gobierno. La gente que dice Gómez Centurión, Labaña, Espert, aprendan a sumar primero. Y segundo, no sé por qué se creen que los votos de Gómez Centurión o de Espert o de Labaña son de Cambiemos. Porque si Gómez Centurión no se presentaba, yo no hubiese votado Cambiemos. Y más de uno que votó a Gómez Centurión no hubiese votado Cambiemos. Con lo cual no asuman que mi voto iba a ser de Cambiemos si no estaba Gómez Centurión. Punto número 1. Punto número 2, aprendan a hacer matemática. Pero vuelvo, me fui, perdón. La grieta la siguen usando, y hoy, en las sesiones anteriores, y hoy la siguen usando, y hoy nos siguen diciendo Venezuela, hoy nos siguen diciendo que están jugando a la República, y la tenés a Patricia Bullrich sacando un video para que el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, salgamos a marchar por la República, porque la República y la República, la República y la República, cuando después por atrás en las sombras se abrazan con el gobierno y le siguen, votan cerrar el Congreso y demás. Entonces, ¿qué pasa con estos influencers? Si vuelvo a tu pregunta, se quedan en el video de Patricia Bullrich. ¿Me entendés? No son capaces de mirar más allá. Se asustan por la realidad. No son capaces de analizar, de mirar tras las líneas, de leer lo que está pasando por detrás. Ven títulos de televisión, pero no son capaces de mirar una sesión del Congreso y entender quién es, como decíamos antes, quién es oposición y quién no es oposición.
quién es oposición y quién dice ser oposición pero está siendo funcional al gobierno. Me da mucha lástima porque estos influencers, sin duda, tienen una capacidad sí, de influencia justamente, valga la redundancia, sobre un montón de personas, especialmente sobre los que recién se introducen en este mundo de las redes y la política, los más jóvenes, el segmento entre 15 y 18 años que quizás empieza a meterse y está muy poco formado, entonces uno que hable bien y con seguidores ya lo convence. No los culpo, digamos, es lógico que no tengan un nivel de formación alto. Y es una lástima porque estos influencers pueden hacer mucho bien y también pueden hacer mucho daño. Y yo creo que cuando empiezan con estos discursos berretas digamos, que empiezan a recular y se olvidan de ser oposición o de pegarle a Cambiemos y pasan a fomentar las marchas de Cambiemos o pasan a fomentar a tal o cual diputado que les gusta de Cambiemos, me parece que están siendo de vuelta engrietados y caen en la estrategia de Cambiemos. Y yo no lo puedo, o sea, no lo voy a compartir nunca. Yo ya, digamos, personalmente salí de la grieta. Para mí no existe la grieta, o sea, mejor dicho, sí existe la grieta, pero yo no voy a caer y no voy a participar de ella. Yo voy a seguir eligiendo el camino que yo crea que va a salvar a la Argentina, así todo sea no meter un diputado nunca a la historia, pero yo no quiero participar digamos, de una grieta que sigue dañando al país y que ambos lados la siguen fomentando, porque es lo que de vuelta, es lo que estratégicamente le funciona. Por eso digo que son socios en este sistema y por eso digo que es el sistema en el que al cual hay que derrotar, porque ellos son socios, se necesitan mutuamente, no hay uno sin el otro, digamos. Si Cambiemos desaparece, el kirchnerismo casi que también va a desaparecer, porque hoy Cambiemos no es oposición, y si el kirchnerismo desaparece, hoy Cambiemos no tiene que hacer, porque lo único que puede hacer Cambiemos es decir soy oposición de estos, pero no pueden proponer, no tienen un proyecto de país. Lo que tienen para decir es que sí, que se equivocaron en tal o cual cosa el año pasado, pero no son capaces de ver realmente en qué se equivocaron, digamos. Entonces, estos influencers yo lo que creo que están ahí, están en la grieta. Otros no. Que no importa quiénes, digamos, cada uno los sabrá y los interpretará. Pero yo creo que los influencers que parecen ser opositores y terminan salvando a la República con Cambiemos, yo creo que cayeron en la grieta, sin dudas. Coincido con tu análisis y yo en ese sentido creo y entiendo que una vez se tiene que saber entender lo que son las coyunturas políticas y lo que son las cuestiones de los valores. En ese sentido yo adscribo a la tesis de que lo que importa a largo plazo y está en la libertad de cada uno de expresarse en este sentido, yo creo que está en la libertad de cada uno de escribir a cada proceso. Hay muchos que entienden la política como un proceso ocasional. No voy a dar nombres actuales porque de hecho tengo una excelentísima relación y yo sé que quizás a veces en un acto de confusión se puede malinterpretar algunos términos, así que voy a dar un caso específico que es el 2001. En el 2001, para que se entienda, fue un proceso ocasional. Muchos actores políticos ingresan a la agenda pública a partir del que se vayan todos. ¿Bien? Y esto es una realidad que se vivió. Ahora, ¿qué sucedió luego del que se vayan todos? Era que se queden todos en realidad, porque si se van todos no quedó absolutamente nadie y se vuelve a regenerar el sistema. Voy a tomar un caso muy específico. Luis Juez, quien de hecho incrementó la planta política de la Municipalidad de Córdoba, con todo lo que eso implicaba, Luis Juez, que fue del que se vayan todos, a terminar enquistado en el sistema que terminó siendo desde embajador hasta senador, pasó por todos los puestos políticos. Y era el que se levantó con el cartel en un proceso político ocasional del que se vayan todos, para terminar siendo un parásito más del sistema, pero no en forma despectiva que sea un parásito del juez, sino en el sentido que terminan enquistados en el poder político estatal. Por eso yo adscribo completamente a la construcción de procesos virtuosos. Y muchos me dicen, ¿por qué no te fuiste a un partido que ya está consolidado o por qué no estás con determinado cual o tal partido? Que me lo han sabido decir muchos. Yo digo, porque en efecto yo conozco quiénes están detrás de ese partido y no quiero desencantar a los jóvenes que están ahí adentro. Con el tiempo se darán cuenta quiénes son los que dicen ser de derecha, pero en el 2018 terminaron negociando contratos, en el 2019 terminaron negociando 20 contratos con la gente del PRO, y luego le dieron libertad de acción a sus chicos. Estará en la libertad de cada chico ver con el tiempo dónde está realmente la verdad. Yo creo más en los procesos virtuosos. Podemos llegar o no podemos llegar, pero me voy a dormir muy tranquilo de que nosotros apostamos a un proyecto de país, a un proyecto a largo plazo y construir los valores. Y muchas veces dicen, están de vuelta con la cuestión pro vida, que los valores. Primero que no hablamos solamente de eso. Segundo, quieren hablar de valores, vean lo que pasó con el diputado Ameri,
en plena sesión democrática, tanto que les gusta hablar de la democracia, y fue en efecto un reflejo de lo que es la casta política actual. Así como están fornicando en plenas sesiones, como si cogen el país día a día. Entonces, yo creo que es necesario hacer un recambio en los valores. Y lo demás viene por añadidura, y esto es una ley universal. Segundo, ahora, como estamos ya en la primera media hora de esta entrevista, hay un par de preguntas que me gustaría que les podamos ir desarrollando, quizás más que todo en una suerte de ping-pong o de 2 o 3 conceptos rápidos, porque nos han llegado muchísimas preguntas y se ve que has generado un gran interés en la audiencia. Y vamos con los siguientes puntos. Para vos, ¿es posible un armado en términos de alianza o en términos de estrategias de alianza con gente allegada a lo que podría ser un peronismo de tercera posición o un peronismo de corte más nacionalista? A ver, vos me preguntás un armado con ellos, ¿desde qué lugar? Me preguntás a mí como parte de nos, digamos. Exactamente. A Y ver, el NOS, y viene de la derecha en general, quiero aclarar, porque quizás va a ser como muy redundante en torno a NOS. Quizás hablemos de una sí. derecha en términos generales. Quizás la derecha que está tan enquistada con esta idea de que o conservadurismo o liberalismo, y por ahí nos olvidamos que en efecto la mayor masa de votantes en Argentina es peronista. Nos guste o no nos guste, hay que tomar conciencia de estas realidades y, como decimos, hay que ingresar a las zonas más alejadas de las pequeñas burguesías y ver dónde está realmente la necesidad de las personas y en qué piensan estas personas también. Sí, sí, está claro que uno no puede analizar la política desde la ciudad de Buenos Aires o desde Rosario, ¿no? O desde la ciudad de Córdoba. Digo, yo vivo en Buenos Aires, o vivo en Córdoba, pero digo, no, lo que pasa en las grandes ciudades, en las universidades y en las redes sociales no es necesariamente lo que pasa en el resto del país. Digo, eso como para encauzar, digamos, la conversación en un contexto. Respondo, digamos, como analizando lo que es el fenómeno de la derecha políticamente, independientemente de nos o no nos, o la estrategia de nos, que si querés eso lo hablamos después, pero digo, saco a nos de la discusión y me pongo en la derecha. Sí, claro que creo que se puede, que debería existir ese tipo de alianza. A ver, si uno divide los votos, ese receptor que vos decís, un peronismo clásico, vamos a ponerle doctrinario, nacionalista, en gran parte católico, pero con un claro proyecto de nación, que debe estar muy, no sé si la palabra es decepcionado, pero seguro que ofendido con este gobierno, donde encima ahora se lo llama a Alberto Fernández a ser presidente del Partido Justicialista. No hay, debe haber, son una de las pocas personas que haya usado más al peronismo y digamos que ninguneado, y no quiero decir un exabrupto, pero como Alberto Fernández, que hoy lo proponen como, digamos, presidente del Partido Justicialista, yo creo que hay un peronismo muy grande, quizás el verdadero peronismo, no lo tengo tan estudiado, con el cual claramente se puede hablar y con el cual claramente se puede hacer una alianza. Lo que hay que explicarle al peronismo, en mi opinión, es que no, digamos, el proyecto político ese ya es un proyecto político caducado, digamos, desvirtuado, que ha sido muchas cosas y a la vez no ha sido nada, pero uno no puede ignorar que ese votante exista. Entonces vos me decís, ¿se puede hacer alianza con ese sector? Y bueno, yo te digo, mirá, digamos que ese votante, ese sector todavía representa a mucha gente. Entonces, si representa todavía a mucha gente, discúlpame, si todavía representa a mucha gente, uno no puede decir que porque es un sistema, una ideología o un sistema que falló, entonces lo corro al arco político. Porque quizás está corriendo el arco político un 20, un 30, un 40% del país. Entonces yo digo, bueno, yo no coincido con esas ideas. Al menos con las que pusieron en práctica cuando fueron gobierno, desde Perón hasta Alberto Fernández. Yo no coincido. Yo no creo que Alberto Fernández sea peronismo, creo que es otra cosa. Pero se dicen peronistas. Sí, totalmente, pero se dicen peronistas. Entonces, yo creo que sí puede haber una alianza. Yo creo que esa alianza sería incluso hasta buena con ese sector de vuelta del peronismo doctrinario, clásico. Bueno, creo que vamos a tener que hacer una pequeñísima edición en el video con este pequeño lapsus de corte que hemos tenido. Mientras tanto, vamos tomando nota de las preguntas que nos han ido dejando. Ahí estamos de vuelta. Perdón, yo creo que esos son una gran parte de lo que hoy o de los que se autoperciben como la derecha. Un peronismo pro vida. Vamos a dejarlo de lado, pero también católico en grandes
rasgos o grandes partes. Que tiene un proyecto de nación, que respeta los símbolos, que ama su bandera, que ama su patria, que no tolera que vengan empresas internacionales a pagar políticos, como puede ser el caso de Soros, para imponer políticas que atentan absolutamente contra la soberanía nacional. Un peronismo que entiende la causa Malvinas, un peronismo que mira hacia el 2050 y dice, ojo, que el Tratado Antártico se termina y nosotros tenemos ahí un gran conflicto que resolver. Un peronismo que dice, che, nosotros necesitamos fuerzas armadas fuertes porque hay que digamos, defender al séptimo país más grande del mundo. Yo no estoy hablando de ningún peronista, porque acá veo comentarios que pasan desde Moreno hasta Biondini. Yo no estoy hablando de ningún peronista. Estoy hablando de un sector del peronismo y me refiero a los votantes. No me refiero a los que dicen representar esos sectores. De hecho, yo creo sinceramente que hoy quien mejor representa esos ideales para esos votantes es Gómez Centurión. No tengo dudas. No tengo dudas. Porque Moreno será peronista, pero está manchado por haber su pasado kirchnerista. Digamos, él sigue diciendo que la líder es Cristina. Biondini no sé ni qué es, más allá de nazi. Digo, eso para mí no juega. Moreno ni siquiera puede ¿cómo se llama? Presentarse porque está condenado por la justicia. Biondini nunca ha pasado las pasos, digamos. O sea, digamos, no hablo acá de nombres. Pero sí creo que hay un peronismo. Y sí creo que ese peronismo uno no puede ignorarlo. Después habrá otro peronismo más socialdemócrata, qué sé yo, que bueno, digamos, el peronismo también tiene que hacerse responsable de lo que ha generado, ¿no? Digamos, han sido todo y no han sido nada, como te dije antes. Han sido desde el liberalismo de Menem, hasta la socialdemocracia, digamos, de este hombre Fernández. Pero sí creo que hay un peronismo ortodoxo, clásico, nacionalista, que es un público que no debe estar muy contento con este gobierno, que incluso se debe sentir ofendido por este gobierno y del cual uno debe considerar, porque yo creo que son una gran parte del electorado, más grande de la que pensamos y que uno no puede ignorarla. Y comparte valores de la vida, comparte el valor de la patria, comparte el valor de la soberanía nacional, comparte el valor de la defensa nacional, del concepto de nación, de tener un proyecto claro de nación. Después habrá otras cosas donde digamos, uno puede estar más en desacuerdo. Eso te hablarán de justicia social y vos le hablarás, no, mirá, digamos, deja al trabajador trabajar en paz, deja lo que produzca, dale la libertad, no lo cagues en impuestos y vas a recibir lo que vos decís justicia social porque va a trabajar y generar empleo. Digo, va a haber discrepancias y van a ser muchas, pero yo creo que en esencia no están muy diferentes los proyectos. A veces veo más cercano a ese público que de la derecha que el público más liberal, que por ese libertinaje que promueven, la libertad ante todo, terminan acercándose muchísimo a la socialdemocracia digamos que terminan siendo mucho más parecidos en la práctica a lo que fue Macri o a lo que fue este gobierno. Me preguntan si existen peronistas de derecha. Bueno, yo sí creo que existen. Yo creo que gran parte del peronismo históricamente fue derecha. Lo que pasa es que nosotros, los jóvenes, peronismo para nosotros es Kirchner, Néstor y Cristina, y es Alberto Fernández. Y Perón, si estos tipos se revuelcan su tumba, yo no estoy defendiendo a Perón, tampoco lo tengo tan estudiado, pero nada de lo que Perón promovía en sus gobiernos es lo que han promovido estos tipos. O sea, vos que hace el gobierno de Perón, los tres gobiernos, nada tiene que ver con esto. Digo, Perón, pues estos tipos, por ejemplo, vamos a ver un caso, ¿no? Estos tipos odian las Fuerzas Armadas. Las desmantelaron, las ningunean, hacer 45 aniversarios de Atentado de Formosa, por el Ministerio de Defensa no se dice nada al respecto. Digo, odian las Fuerzas Armadas. Perón es el mismo que cuando la izquierda de Montoneros y Aler atacaba al cuartel de Azul, se vistió el otro día de general, uniforme de las Fuerzas Armadas, y dijo, a estos tipos los aniquilamos. ¿Me explico quién era Perón? Digo, claro que existe un peronismo de derecha. Y ese peronismo de derecha que quizás hoy no está representado por quienes se dicen peronistas, porque insisto, para mí, ni Moreno, ni Biondini, ni ningún otro los representan. Es más, de vuelta, aunque no se diga peronista, creo que el que más los representa es Gómez Centurión. Ese peronismo que está, digamos, hambriento o huérfano de representación, es un peronismo que existe en los votantes. Entonces, digo, alguien tiene que captar ese electorado. Y yo creo que Gómez Centurión, como representante de la derecha, puede hacerlo y debe hacerlo. Sin dudas debe hacerlo, principalmente. Yo creo que el año que viene los que van a llevar a Gómez Centurión al Congreso son estos peronistas, no son los enojados con Cambiemos. Estoy convencido. Acá en este instante, segundo, me gustaría tocar
veo que estamos con los tiempos medios high, con 43 minutos ya. Si nos podés más o menos diagramar en 10 minutos, ¿cuál es tu lectura hablando de la derecha? Con la aparición de Milei, que viene como a realzar la figura de Spert, y esto incluso hace un quiebre dentro de lo que es el liberalismo y ciertos espacios de la derecha, porque marca en efecto un pequeño quiebre con espacios como puede ser el Partido Demócrata, que se quiso enarbolar las banderas del liberalismo con Maslatón y tomar al menos esa posta. Luego tienen un conflicto porque gente como María Saldívar ha tenido quizás, no voy a hacer especulación en nombres de nadie, pero digo claramente que en un armado político tienen que barajarse nuevamente las cartas, porque ya López Murphy tiene otro plan de acción. Ya López Murphy, si va Milei en capital, ya no puede ir López Murphy en capital. Gente como Oneto de repente ya no puede aparecer como primera figura. Esto no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, simplemente digo, aparece una figura de peso, claramente es una figura de muchísimo peso, porque no es solamente conocida en redes sociales, tiene una presencia en los medios que no es menor, y obliga a barajar nuevamente las cartas para cierto espacio, digamos, ya no de una derecha conservadora, sino más de una derecha más liberal o libertaria, si se quiere decir. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Mira, yo acá soy bastante precavido con el diagnóstico y con el análisis. Lo conozco a Javier, tengo diálogo con él, lo respeto y lo aprecio muchísimo. No he hablado de este tema, no he hablado ni le voy a preguntar qué es lo que hay atrás de esta candidatura. Sinceramente a mí no me cierra. Como analista político te diría, nadie presenta a un candidato un año y medio antes. Nunca. Nadie. Y si lo hace, es un error político grave. Si lo hace honestamente, digamos, si realmente están presentando un candidato y diciendo este es mi candidato y el año que viene lo presentan, me parece que es un error de principiante gravísimo. Con lo cual, yo no creo que Spert esté cometiendo ese error, sinceramente. Con lo cual, yo creo que acá hay algo más. Yo creo, digamos, que no dudo de las ganas de Javier y de la honestidad intelectual de Javier para presentarse al Congreso. Me encantaría ver a Milei en el Congreso. Creo que sería necesario, absolutamente. Vos viste el nivel de diputados que tenemos y vos conocés a Javier y sabés de su nivel. Uno le puede criticar las formas, le puede estar más alineado o menos alineado con su ideología, con su anarcocapitalismo y demás, pero yo creo que nadie de buena voluntad puede dudar del aporte que ha hecho él de estos últimos años a esta batalla cultural, con lo cual que esa persona llegue al Congreso para mí sería una cosa increíble. Ahora bien, si Javier va a ser candidato de Milei o no, yo creo que depende mucho menos de lo que Milei cree de Milei, de lo que Milei mismo cree, y mucho más de otras cosas que lo que él cree. Por ejemplo, si Esper consigue partido, a mí lo que me dicen es que la UCD no se lo está dando tan fácil en Cava. Si Milei va como diputado nacional en Cava, que Esper se va a ir a provincia, donde la UCD tiene menos posibilidad de tener partido que en Cava. Digo, ¿cómo es esto? Porque digo, Milei va como primer candidato a diputado. ¿Y quién va como primer candidato? ¿Y dónde va Spert? Que se presentaba por Cava originalmente. Digo, eso ya, digo, ¿qué pasa acá? Entonces digo, por ejemplo, primero que consigan partido. Segundo, si López Murphy se presenta y logra generar recrear y se presenta en Cava, ¿Milei le va a competir a López Murphy? Yo no creo que Milei le compita a López Murphy, sinceramente. Entonces, a mí hay muchas cosas que veo de esto que me hacen un poco de ruido. Yo creo que acá es una estrategia de Spert absolutamente para reposicionarse. Estaba muy apagado. Y yo creo que Milei, en algún sentido, podría, no lo sé, no hablé con él, y no voy a juzgar si no tengo información suficiente, podría estar quizás pecando por la falta de experiencia o confiando un poco de más, no sé si en Spert, porque no lo conozco a Spert, pero sí en la gente que Spert tiene atrás, que es la misma gente que se ha financiado con la plata de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, es la misma gente que le ha vaciado la campaña desde las PASO a octubre, y es la misma gente que lo ha hecho hacer varios errores en la campaña el año pasado, gente que vive de este sistema perverso y del cual creo que también en algún sentido Spert es víctima. Spert tiene otros males, de eso hemos hablado, pero también creo que en parte es víctima. Y a mí me preocupa absolutamente
que hoy Milei esté cayendo en eso, o sea, en ese sistema y termine siendo víctima de este sistema. Porque realmente, y lo digo con total honestidad, incluso aunque se presentase por otro color político y compita con nos, me encantaría verlo a Milei en el Congreso. Me encantaría, digo, yo he hecho un evento con Milei, Agustín, Nicolás, y saben mi relación con él, y digamos, yo no, acá no es cuestión de con quién va cada uno. Acá es cuestión de que los mejores lleguen al Congreso, para mí, ¿no? Digo, si van con nos, con Milei, con el que sea, perfecto, que lleguen al Congreso. Pero yo hay cosas que no me cierran. Hay cosas que no me cierran. Coincido con tu análisis y en este sentido yo creo que va a ser un año de gran expectativas, especialmente porque lo que generan los grandes estallidos políticos, que ciertamente hay uno, quien no lo vea es porque en efecto no está conectado a la realidad, hay un estallido político actualmente. Ciertamente la oposición hoy está más en las calles que en las urnas, incluso en las propias redes sociales. Yo no lo veo en las marchas, lo veo en el descontento de la población en términos generales. Nosotros cuando entramos a los barrios más humildes, y lo digo por experiencia, los últimos fines de semana cuando entramos a la villa en 20 de junio, gente que ni siquiera tiene, y esto lo digo con todo el dolor de alma de nuestra querida Argentina, que ni siquiera tienen a veces un inodoro, pero ya empiezan a tomar conciencia de que este gobierno no va para más, en su lenguaje llano, en el lenguaje propio de una persona que vive en esas condiciones, pero ellos asumen que este gobierno no va para más. Entonces, aquí va a haber un resurgir de los outsiders de la política, esto es real. Un outsider que pueden ir desde veteranos de guerra hasta economistas. Lo cierto es que la casta política ya está totalmente ensuciada, porque cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, y fue una oportunidad histórica que tenían nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era una oportunidad única de conjugar en tres distritos, en tres competencias distintas, una oportunidad que bajo el mismo color político hacer cambios estructurales, y no se hicieron esos cambios estructurales. Entonces no hay excusa luego para decir que en efecto hay que seguir depositando la fe en espacios que ya tuvieran, digamos, la gallina de los huevos de oro y no lo supieron aprovechar. Segundo, nos quedan 10 minutos, en realidad 9, para ser más preciso. Como cortesía, siempre hacemos el mismo saludo a todos nuestros invitados. Dejamos que los últimos minutos, los últimos 5 minutos, un tema totalmente libre a tu elección, que puede ser desde una reflexión sobre la Biblia hasta un mensaje dirigido al presidente. Lo que vos elijas va a estar bien. 5 minutos de total libertad para que digas lo que desees al público que está ahora conectado, y también para que nos dejes todas tus redes, las redes de Cruz del Sur, que quieras avisar algún evento, que quieras que te demos una mano, o que nos digas cómo te podemos colaborar a vos en cualquier aspecto. No, a ver, siguiendo con el tema, yo creo que, dado que los dos estamos dentro de nos, podemos hablar un poquito y rápido de nos, contarle a la gente lo que estamos haciendo, cuál es el proyecto de nos. La gente durante todo el chat preguntó si cambiamos, si nos se va a liar a Experta, a Milei, a López Murphy, a tal, a cual, a Unidos, qué sé yo. A ver, yo lo digo muy corto y rápido. Quiero contarles qué estamos haciendo en nos. En nos estamos hablando de un partido político. ¿Por qué? Porque creemos que la solución a este país no son alianzas circunstanciales que llegan al Congreso y no saben para dónde levantar la mano, sino que es, porque es en el sistema en el que vivimos, un partido político con los valores bien puestos, con una plataforma bien clara, que sea capaz de defender lo que cree, lo que dice y lo que piensa, sin importar quién tenga enfrente, y que todos los que estén adentro estén alineados en esas bases, que son las bases del partido. Entonces nosotros estamos armando el partido, tenemos 20 provincias donde se están juntando afiliaciones, y con 5 provincias presentadas vamos a tener partido nacional el año que viene, y vamos a presentar candidatos para el Congreso de la Nación. Necesitamos que para eso ustedes se afilien, www.afiliatenos.com.ar, con lo cual invito a todos a afiliarse, porque sin afiliaciones no hay partido. Es una pelea desigual, es una pelea que la corremos de atrás. Preguntan por qué no aparece Centurión en las encuestas. Bueno, no aparece porque nos tienen miedo, absolutamente. El año pasado no nos mostraron en todas las encuestas. Nosotros, como Centurión, iba en auto por las provincias, digamos, no nos financió nadie la campaña, y así todo sacó casi 3 puntos en una elección histórica. 650.000 personas nos terminaron votando en octubre, casi 800.000 en las PASO. Es una pelea desigual, a la derecha la ocultan siempre, históricamente. Han ocultado a la derecha en fenómenos electorales como es el de Vox en España, como es el de Bolsonaro en Brasil, como es Trump en Estados Unidos. Han ocultado a la derecha en fenómenos no electorales como son, por ejemplo, el acuerdo de paz en Colombia, como son el Brexit,
digamos, es así, los medios lo ocultan, las encuestas nunca van a dar para este lado, pero después, como tuiteamos hoy desde la cuenta de Juan José, se sorprenden cuando las cosas pasan, porque la realidad, yo escribí una nota hace 3 años que no pierde vigencia, la realidad triunfa siempre sobre el progresismo mediático, porque el progresismo mediático es el progresismo mediático, pero la realidad es la realidad, y la realidad es lo que es, y uno no la va a poder manipular, la podrá contar de otra forma. Entonces, ¿por qué no aparecemos en las encuestas? Porque nos ocultan, nos van a seguir ocultando, y el año que viene vamos a estar en el Congreso, y quizás van a olvidarse después los diputados de nos, y nosotros vamos a seguir ahí. Y algún día, como dijimos en el último vivo, llegaremos al gobierno, nos podrá llevar 5, 10 o 50 años, pero nosotros estamos convencidos de vuelta de que la estrategia es partidaria, armar un partido político con las ideas claras. Entren afiliatenos.com.ar/plataforma y ahí van a tener todas las ideas. Y creemos y estamos convencidos que a medida, y lo vemos además en los resultados, nosotros no hacemos encuestas, pero tenemos los números. Las redes sociales nos sigue y aporta y se suma. Estamos convencidos que es lo que Argentina necesita y que la gente sabe a medida que nos conoce que es lo que Argentina necesita. Alianzas. Las alianzas son circunstancias electorales que en determinado momento se pensarán, se analizarán, digamos, las alianzas son para llegar o para unir, digamos, fuerzas en determinadas elecciones, y las alianzas, para que haya una alianza fructífera, uno tiene que tener muy claro cuál es su base. Y para tener muy claro cuál es su base es el partido. Por eso nosotros decimos primero el partido y después las alianzas. Porque si nosotros vamos a decir ahora nos aliamos con tal o con cual, no hay sustento sobre esa alianza. Digamos, yo no soy partido. ¿Con qué me voy a aliar? ¿Cómo voy a sostener mis ideas? ¿Qué es lo que a mí me va a anclar a no irme para la izquierda o para la derecha? Lo que a mí me va a anclar para arriba, a la izquierda o a la derecha es el partido. Es por eso mismo que nosotros primero pensamos en el partido y después pensamos en las alianzas. Tengan partido, tengamos partido y aliémonos entre partidos si acordamos tal o cual cosa en determinada provincia, las elecciones son provinciales y demás. Pero bueno, en definitiva, nosotros estamos convencidos de que vamos a rescatar a Argentina.